Saludando a todos ustedes que están en sus hogares y que reciben la señal sin fronteras de Teleuniverso. También a los que nos siguen a través de nuestra página web y a aquellos que también están pendientes a nuestras redes sociales. Gracias siempre por el favor de esa sintonía y ese apoyo. Hoy hablamos de un tema del que quizás nos estamos adelantando a noviembre, que es donde muchos entonces le ponen el énfasis al tema de violencia de género, violencia contra la mujer. Pero ¿qué podemos ir haciendo y qué podemos ir también concienciando y educando sobre este tema? Y señores, nuestro invitado de hoy es nuestro co-host, pero que en el día de hoy viene en calidad de invitado como psicólogo y especialista en materias de violencia a nivel psicológico y emocional. Muy buenos días, señor Allen Coley. Buen día, buen día. De verdad que para mí es un honor y un placer estar de verdad acá. Como calidad de invitado, señores, yo estoy en otros pantalones hoy, pero de verdad que es un honor, de verdad un gustazo, y esperando simplemente pues educar a la población con estos temas específicos que son, digamos que delicados, pero a la misma vez muy importante de que se sepa cómo es que este engranaje se forma. Y sobre todo eso, yo hablaba el tema de que deberíamos hablar más allá de un mes de temas como y de cómo va esto, quizás en aumento cuando ojalá en algún momento tal vez pudiéramos decir las cifras disminuyen. Hoy aún estamos diciendo van en aumento. 57 de cada 100 mujeres, Allen, según las estadísticas de organizaciones de salud mundial, son abusadas psicológica, física o sexualmente. Sí. ¿Qué casos? ¿Cómo manejamos esto en República Dominicana? ¿Y qué nos deja esto dicho de la sociedad que estamos viviendo? Bueno, primero lo que te deja dicho de la sociedad que estamos viviendo, Dalma, es que se está normalizando lo que viene siendo la violencia. Y hay digamos que desde la perspectiva psicológica hay poca educación de cómo tan siquiera la violencia puede comenzar dentro del hogar o cómo tan siquiera las mujeres pueden evitar y proyectar cuando las mujeres están siendo víctimas de un futuro agresor o de un agresor, como quien dice, en potencia. ¿Por qué? Porque algo que me he dado cuenta es que se habla poco de lo que vienen siendo las microviolencias. Esa microviolencia prácticamente son aquellas cosas o violencias específicas que pasan que son imperceptibles lo que viene siendo para la sociedad y para los ojos de nosotros. Como por ejemplo, empezamos ya a normalizar conductas de ¿tú te vas a poner eso? A mí no me gustaría como que tú te pusieras eso. Y se puede dejar pasar de una manera u otra porque también hay cosas que se pasan. No es que uno tampoco va a ser agradable. Pero cuando ya se vuelve un comportamiento constante y va subiendo, como quien dice, los niveles ya de exigencia de ese ejemplo específico que se va a poner, ya eso se vuelve un efecto bola de nieve. ¿Y qué pasa? En algún momento, ¡pum!, termina explotando. Tú mencionas ese caso, pero pudiéramos también ejemplificar otros. Cuando la mujer, incluso yo entiendo que eso es, hay mujeres también machistas. Sí, claro. Dentro de su ego, el hecho de que el hombre le pregunte dónde estás, qué haces, a veces es significado de amor. Exacto. Y por eso pueden confundir esos microacciones, como dicen, y son violencia. Sí, porque entendemos de que celos es amor. Celos es amor. Señores, celar a una persona no es... Hay personas que se pueden a lo mejor colocar dentro de lo que viene siendo los lenguajes del amor, pero para mí celar a una persona se puede dar siempre y cuando sea algo controlable y que la comunicación se dé, porque si uno entiende que hay una conducta un poco extraña, a lo mejor dentro de nuestra pareja, pues lo ideal es ¿qué pasa? Preguntar, pero no llevar las cosas al extremo de ya lo que viene siendo discusiones fuera de lugar que se dejan pasar en el momento, pero ¿qué pasaría? Y esa es la pregunta que las jóvenes o los jóvenes se tienen que hacer. ¿Qué pasaría si esa discusión se extrapola y llega a un paso más que simplemente una discusión? Las mismas estadísticas, y lo reflejan unas noticias recientes, hablan de que las mujeres son más vulnerables a temas de violencia y por ende, pues también a desarrollar trastornos emocionales y psicológicos. ¿Cuáles serían esos principales trastornos? Y vamos a adelantar de que a los hombres que no se nos muevan de ahí. También sabemos que los hombres están sufriendo violencia y vamos a abordar el tema. Sí, mira, fíjate que dentro de los trastornos de las emociones que se pueden dar más cuando se dan los casos de violencia de género, es el trastorno de estrés postraumático. Un estrés postraumático siempre es algo que se va a desarrollar cuando una persona está sufriendo lo que viene siendo un tipo de violencia muy fuerte. Entonces, ¿qué pasa?
que esos detonantes del estrés postraumático se da con, por ejemplo, en la conducta o en las acciones de las mujeres a elegir parejas específicamente, y también lo que se puede desarrollar también el síndrome de Estocolmo, en donde digamos que las mujeres se vuelven a buscar otro agresor de la misma manera o se enamoran hasta de su agresor y siguen ese ciclo, digamos, ahí constante en donde no pueden salir, pero también se dan más vertientes, como es el caso de desensibilización sistemática. ¿Qué viene siendo la desensibilización sistemática? Bueno, eso se puede dar en varios aspectos, pero dentro de la violencia es que está tan acostumbrada a recibir violencia que el día que no reciben violencia se sienten extrañas y hasta pueden provocar una conducta o pueden hacer algo para recibir esa violencia porque la necesitan. Y ahí voy a preguntarte a ti como especialista y sobre todo que has visto muchos casos en la práctica. Ahí cabe esa frase como, a ver, que no tiene justificación. Sí. Pero la escuchamos mucho, sobre todo en nuestra cultura, lamentablemente, y es ella lo busca. Ella lo busca. Ella lo busca o yo me lo gané. O las mismas mujeres hasta justifican muchas veces lo que viene siendo la violencia. No, a mí me gusta que hasta me golpee o a mí me gusta que pase esas cosas. El día que yo no la recibo, pues me siento extraña. ¿Has visto casos así? Digamos que hay de todo. Hay de todo. Se ha visto de todo, digamos, en esta, lo que viene siendo la práctica. No es común, pero cuando pasa, tú dices, ¿y qué pasó aquí? O sea, que se desconectó. ¿Y cómo abordamos ese trastorno? Entonces, porque hay que buscar ayuda. Sí. Y cómo también podemos lograr que alguien víctima de violencia, que tal vez no se está dando cuenta, a hacerle caer en la conciencia de que busque ayuda, porque entonces si no quiere es imposible a veces. Sí, porque esa es la, digamos que la línea muy fina, que muchas personas cuando están dentro de su patología, porque hay una línea muy fina entre lo normal y lo patológico, se dice eso. Entonces, ya cuando la persona está dentro de lo patológico, hasta que esa persona no acepte ni entienda de que necesita ayuda, no va a salir. O sea, por más que a lo mejor ella sepa, porque es que eso es lo que yo digo el ser humano. El ser humano está consciente de que está pasando por una violencia, de que está siendo agredido, de que está siendo abusado, pero se le dificulta salir de ese ciclo, porque ya hay ciertas, digamos, sustancias químicas que se liberan, que no le permite, como quien dice, avanzar, porque ya están dentro de esa desensibilización sistemática que te expliqué. Ya me acostumbré tanto a recibir eso que se me hace normal de que pase. Y si no pasa, pues me siento extraño. Bueno, es un tema, pero hablabas ahorita de esos de esas que no se dan cuenta. Tal vez esas micros acciones que controlándolas a tiempo o tomando decisión a tiempo. Y me surge una pregunta, no sé si atrevida o de la curiosidad. ¿Tiene solución la persona violenta? O sea, se arregla en el camino, porque hay mujeres que permanecen a sabiendas de que tiene la esperanza. No, él va a cambiar. Va a cambiar. Mira, si hablamos de estos temas, si digo que no, como psicólogo pues estuviese fallando, pues entiendo de que todo ser humano puede cambiar y modificar su conducta. ¿Qué pasa? Que cuando nosotros ya tomamos una decisión de querer hacer un cambio, claro que sí, el ser humano se puede reivindicar y digamos que dejar esa conducta y esa acción violenta. Y lo primero que tenemos que encontrar cuáles son esos detonantes de esa conducta violenta del agresor específicamente, al menos que sea de una patología ya digamos que de libro, que no le permite tener a lo mejor conexiones emocionales, pero automáticamente, incluso creo que hay programas en Santiago que ayudan a los hombres violentos a trabajar lo que viene siendo la expresión de la ira de una manera correcta. Pero sí, el ser humano puede cambiar, sí, el hombre, en dado caso vamos a etiquetar, el hombre puede cambiar esa conducta agresiva, puede desarrollar habilidades que le permitan manejar sus emociones negativas cuando él entiende o cuando está teniendo un ataque de celo o a una futura pareja, en dado caso de que ya no está con esa persona que, ¿verdad?, que agredía en el momento. Y es lo que hay que entender, que va a llevar tiempo. No va a cambiar de la noche a la mañana, porque si yo tengo 18 años con una conducta específica, a lo mejor
no vamos a tener una varita mágica el psicólogo para... ¡Ping! Cambió. Toma tiempo. Ustedes como psicólogos, eso nos vas a responder después de la pausa. Sí. Esas conductas heredadas, tanto de la mujer que aguanta como del hombre que maltrata. Conductas aprendidas. Bueno, aprendidas en casa no se heredan las conductas. Lo vamos a responder después de la pausa. Continuamos conversando con el licenciado Allen Collis, psicólogo experto en temas de violencia y sobre todo de cómo reponerse a ello a nivel de salud mental y emocional. Sí. Allen, antes de ir a la pausa, yo hablaba de conductas heredadas. Sí. Usted, como experto, dijo conductas aprendidas. Sí. Hablemos de eso. Mira, las conductas aprendidas prácticamente son esas conductas que a través del aprendizaje uno adopta de manera inconsciente y reacciona ante eso. Por ejemplo, si a lo mejor tuvimos dentro de nuestra casa una manera de accionar diferente, ¿en qué sentido? De que desde la manera que nosotros nos comunicamos, es a lo mejor hablando bajito. Automáticamente esa es una conducta aprendida que tú vas a tener ahora de comunicarte efectivamente con otra persona, a lo mejor hablando bajito y teniendo, como quien dice, una comunicación buena. Pero ¿qué pasa? Que si nosotros tenemos una conducta aprendida de que de la manera que nosotros nos hablamos es con irrespeto, entonces esa es la manera en cómo tú te vas a comunicar hacia los demás con irrespeto, no importa en el círculo social que tú estés, ¿verdad? Entonces digamos que eso es una conducta aprendida. ¿Qué pasa? Basado en eso, sí hay conductas aprendidas que se pueden aprender a lo que viene siendo de manera de cómo hasta hablarle a una mujer y cómo hasta tratarla. O sea, que si nosotros aprendimos de una manera cómo tratar a una mujer por referencia de nuestros padres, padre o madre, pues esa es la manera en cómo tú vas a tratar a una dama. Ahora, si en algún momento en nuestra vida nosotros vimos violencia ante... que mi esposa me dijo que no, o mi novia me dijo que no, y tú viste una conducta de agresión hacia esa dama, puede que tú reacciones de esa manera. ¿Por qué? Porque tu cerebro aprende de manera inconsciente. Como nosotros aprendemos de manera inconsciente ante un estímulo-respuesta, eso es lo primero que va a salir. Y puede que esa persona, si no se controla y no asienta lo que viene siendo su pensamiento y su accionar, va a agredir. Mencionabas del estrés postraumático, ¿verdad? Sí. Dentro de algunas de las consecuencias a nivel de salud mental. ¿Qué otras pudiéramos hacer referencia? No sé, ansiedad, depresión. Mira, sí. La personalidad, ¿cómo le cambia a una persona? Sí. Mira, y esa es la parte de por qué se da mayor el estrés postraumático. Porque el estrés postraumático te va a detonar. Mira, como el estrés es la antesala de la ansiedad y las otras emociones negativas, te va a detonar lo que viene siendo puede que un patrón de ansiedad generalizada, en donde todo lo que sea a lo mejor con referencia a violencia te detone, como quien dice, hasta un ataque de pánico, que tú ni a lo mejor ni lo puedas ver, sientas rechazo afectivo o fobia social a lo mejor ante hombres, ante ciertos círculos sociales que te despiertan a lo mejor el círculo social de donde estaba ese agresor. Y hay muchas pinceladas que se dan dentro de ese estrés postraumático. Pero algo muy importante que hay que reflejar es lo que viene siendo la autoestima de la mujer. La autoestima de la mujer baja bastante. ¿Por qué? Porque yo entiendo, la violencia física no viene solamente acompañada de lo físico, sino también de un trasfondo de palabras, de violencia psicológica, humillación, de lo que viene siendo toda esa parte cognitiva y cognoscitiva de ese ser, en donde es tan abusada y es tan emocionalmente dañada que hay que tratarla emocionalmente a esa persona para que vuelva a resurgir y ser, porque hasta su identidad pierde. Sí. ¿Qué pasa con el papel que juega la autoestima, tanto en el hecho de adaptarme con lo que tengo y quedarme ahí porque creo que no merezco algo mejor o porque esto es lo único que puedo alcanzar? O sea, ese es el post de quizás de una conducta violenta, y después, por la misma falta de autoestima, entonces no salir y no buscar ayuda. Sí, mira, yo tengo algo que
que me gusta mucho concientizar lo que viene siendo a las jóvenes o a las mujeres. Es importante de que entiendan de que seguridad mata belleza. Una mujer segura, pero de verdad que se lo crea. No es que muestre solamente seguridad, es que se lo crea. De que ella sepa sus valores, sus cualidades como mujer, como persona, como ser, como ente social. Ayuda muchas veces a evitar lo que viene siendo un futuro agresor. ¿Por qué? Porque usualmente el agresor busca víctimas débiles. Si tú te proyectas débil a la hora de conversar, caminar, eso va a ser un futuro agresor que va a decir, velo aquí, presa fácil. Es débil, puedo manipularla, puedo absorberla, puedo cambiarla. Entonces, es bueno trabajar en esa parte de la autoestima. Usualmente hay que ver también dentro del panorama que se mueve. Esa parte, digamos que social. Porque, ok, tengo que aguantarlo a costo de que me mantiene económicamente. Tengo que aguantarlo al costo de que a lo mejor le da todo a mis hijos. Tengo que aguantarlo al costo de que socialmente somos una pareja bonita y estable. ¿Entiendes? Entonces, hay que ver todo el panorama y todo el engranaje de por qué muchas veces mujeres se quedan en ese ciclo específico. Y algo también que yo digo, no es que usted no permita que su esposo la mantenga. El hombre es proveedor. Pero también vuelve a ser independiente de una manera u otra de esa parte de lo que viene siendo el propósito de proveer de un hombre. ¿Por qué? ¿Qué pasaría si en algún momento ambas partes se tienen que separar? Porque sí. Vamos a depender económicamente aún de esa persona. Esa es la pregunta que le hago. También independícense. Bueno, pero también hasta dónde se independizan también, porque ahora tal vez hemos llevado por el hecho y la lucha de las mujeres y el feminismo en su cuarta ola y demás, a también atentar contra el rol que tenía el hombre dentro de una familia, en una pareja, y a ustedes sentirse incluso acosados, vulnerados y atacados al mismo tiempo. Sí. Yo entiendo que los extremos son lo malo. Yo siento que llega un momento en el que no estamos dejando como mujeres a los hombres ser hombres. Exacto. Mira, la extrema derecha es mala. Yo entiendo de que cada quien tiene que asumir su rol en la sociedad. Porque no es verdad que si yo te veo cargando un blog, Dalma, por más igualdad de género que haga, yo te voy a permitir a ti que tú cargues un blog. ¿Por qué? Porque a nivel anatómico y fisiológico no somos lo mismo. Entonces, eso es algo de tan siquiera sentido común. Cada quien tiene que asumir su rol en la sociedad. Y sí, existe igualdad de género. Hay muchas cosas que las mujeres pueden hacer, que el hombre puede hacer. Pero cada quien en su área, cada quien en lo que le corresponde. No podemos llevar a la ultraderecha de que no, porque solamente la diferencia de dos cosas. No. Tenemos que asumir cada quien las cosas que tenemos que asumir. Hemos destapado otro tema aquí, como una caja de Pandora. Sí, pero eso sería interesante, un panel con mujeres como que representen cada una de las olas. Feminismo. Y que, bueno, es que el feminismo tiene, bueno, no nos vamos a entrar a ese tema porque ya estamos en la parte final, pero tiene varios conceptos. Incluso yo digo, ahora yo no sé si yo soy pro mujer porque en un momento desvirtuamos ¿qué se perseguía con el feminismo? Claro, ¿qué queríamos como mujeres? Ahí fue que se fue, digamos, que se cambió y se cambió todo lo que viene siendo la mujer, el movimiento feminismo. Y tal vez como feministas no estamos enfocadas en luchar porque los casos de violencia bajen, sino en estar luchando entre una igualdad que entre nosotras quizás ni siquiera la perseguimos. Claro, o sea, primero vamos a educar a las mujeres, vamos a fomentar lo que viene siendo la autoestima, vamos a desarrollar, por ejemplo, espacio en donde no solamente se dé una casa de acogida en lo que viene siendo eso de violencia de género aquí en el país, o sea, vamos a apoyarnos. Hay muchísimas cosas que se pueden hacer. ¿Por qué? Porque hasta una campaña de señas, específicamente como se dio en Estados Unidos, de una campaña de señas, cuando una persona estaba siendo víctima de violencia, en donde el agresor estaba ahí, en donde el agresor estaba ahí y ella no podía decir nada. Y a través de una seña, ya la persona que tocó la puerta y vio, pasó algo, sabía que cómo tenía que accionar y cómo tenía que hacer. Entonces, tenemos que
muchísimas cosas que podemos aportar a la sociedad a través de movimientos específicos como a lo mejor ese movimiento feminista que pueden impulsar, señor, y pueden ayudar a reducir las cifras, porque es reducción. En estos 2 minutos finales, Allen, una mujer, nos hemos enfocado en la mujer, pero también este tema lo vamos a desarrollar con hombres, con niños, y sabemos que si esa mujer que es cabeza, como lo decían algunos doctores, ahora la mujer es cabeza de hogar, aunque tenga su pareja, porque lleva, ¿verdad?, parte importante de esa crianza, como también el hecho de esa mujer ser vulnerada y tener temas emocionales, pues también impacta a todo el núcleo familiar. Así que ustedes van a estar atentos a este especial que vamos a estar desarrollando en el mes de noviembre y que damos inicio hoy. Allen, esa mujer víctima de violencia, ¿cómo puede hacer para buscar ayuda y darle como esos tips y dónde te encuentras? Sí, mira, es importante entender de que todo tiene solución. Todo tiene solución. Siempre es importante buscar la ayuda. ¿Por qué? Porque lamentablemente cuando vivimos un ciclo de violencia, es importante hasta determinar y entender cuándo a lo mejor la violencia puede salir a relucir en algún momento específico. Siempre hay profesionales de la conducta que son especializados en esto, en este caso yo, que le pueda ayudar. Sus emociones y su ser es más importante usualmente que una relación. Ojo con eso. Usted vale, usted tiene un valor importante a nivel social. Lo voy a poner en referencia a las mujeres. No se callen por miedo. El miedo es algo que paraliza y también a la misma vez puede servir de defensa. Entonces, que utilízame ese miedo para defenderte, buscar ayuda y confiar en los profesionales que le pueden ayudar a ustedes a solucionar sus situaciones. Allen, perdón que te interrumpa, pero ¿hay maneras de que la mujer pueda buscar ayuda antes de que exista la violencia cuando ese cuadro como... Cuando ya ustedes ven comportamientos que están siendo inadecuados, es importante que usted pues vaya a un profesional de la conducta, especialista a lo mejor en violencia, que le pueda ayudar específicamente a hablar de su relación. Mira, me está pasando esto. Usted considera que a lo mejor ese es violento. ¿Cómo puedo manejarlo? Porque a lo mejor la persona me gusta y yo quisiera estar con ella. O queremos ser a veces salvavidas. Exacto, queremos ser salvavidas y no quiero a lo mejor que las cosas pasen y que extrapole a otro lado. Eso usted puede hacer. También, digamos que hay un centro de acogida aquí en Santiago, en donde ya si usted es víctima, va a ser, pues, digamos que rescatada. Y está, digamos que las autoridades que vienen siendo competentes, que le pueden ayudar a resolver esa parte. Allen, ¿dónde podemos ubicarte a nivel digital y también de manera directa para los que quieren ir a la consulta? Me pueden encontrar como Allen Coley, así, A-L-L-E-N, Coley, C-A-W-L-E-Y. Y estoy en los Jardines Metropolitanos, en Centro de Bienestar Emocional, al 809-241-7781, para servir. Así que ya ustedes saben, nuestro compromiso es informar en salud, educar y crear conciencia sobre la importancia de la salud como pilar fundamental del desarrollo del ser humano y el bienestar. Y hablar de violencia, hablar de salud mental también es parte de esa misión que tenemos como Saludando. Así concluimos el programa del día de hoy, deseándoles una feliz semana. Bye bye.